Buen día, ¿cómo está? Espero que bien. Esto es La Dama y el Bárbaro, es decir, vamos a corregirnos. Esto era La Dama y el Bárbaro. Yo creo que hasta que acaben las elecciones va a ser La Dama y el Ausente. Julio Bárbaro anda politiqueando por ahí. La Dama vengo a ser yo, no se lo tome en serio, soy Malú Kikuchi, estamos en Radio Concepto 95.5. El programa se repite los jueves de 22 a 23. Y esta tarde, a la hora del té, si tiene ganas, y espero que las tenga, pone YouTube La Dama y el Bárbaro y va a ver el programa. Va a ver al invitado de hoy. Yo sé, pero se lo voy a decir igual, es de lujo. Primero le paso todos los chivos habidos y por haber. Si quiere comunicarse con Julio, conceptojulio@gmail.com. Si quiere comunicarse conmigo, conceptomalú@gmail.com. Creo que eso era todo lo que tenía que pasarle. Pedirle disculpas por mi voz, que es más o menos la de un cuervo graznando. Más que pedirle disculpas no puedo hacer. Estoy mal de la garganta, estoy mal de los bronquios, soy un desastre. Y ahora sí, le cuento quién está de visita otra vez este año, que nos dejó un tan buen gusto en la boca, en los oídos, en los ojos, en todo. Yo por lo menos conocí Petra, gracias a el doctor Marcelo Giofre, que no sé si quiere que uno le diga que es abogado, lo es escritor y es periodista. El último artículo me pareció fantástico, entre paréntesis. Te subo todos los artículos a www.lacajadepandoraonline.com. ¿Cómo estás, Malú? Muy bien, gracias. Bien, sigo amando este libro en particular. El amor sigue sin nosotros, que además el título me parece fantástico. Sigue con vos. Sí, me encantó, porque es un policial romántico, con un final curioso. Pues sabes que ahora, en unos días, me invitaron a ir a la Feria del Libro de Catamarca, creo que es en los primeros días de noviembre. El libro creo que está agotado, o en realidad se consigue en las mesas de saldo. Es que se tiene que haber agotado porque realmente es fantástico. Pero bueno, yo le dije al secretario, me llamó el secretario de Cultura de Catamarca si quería ir para hablar de este libro. Pues yo le dije que en realidad el libro probablemente no ni siquiera estuviera en la... pero bueno, igual me invitaron para que hablara del libro. Anda, porque de verdad, perdón, voy a pedir perdón todo el programa. Mi voz es realmente lamentable. El libro realmente te queda, y son esos libros recordables, tiene personajes queribles y detestables al mismo tiempo, ambas cosas. El final me da ganas de cachetearlo al personaje. Creo que te lo acordás. Te lo puedo contar, pero sería una pena porque la gente no lo compraría y vale la pena. El amor sigue sin nosotros. Esto de Catamarca, vos sabés que justo cae más o menos, sin el más o menos, cae exacto el viernes. Voy a Tucumán a presentar un libro que se va a salir sobre José Ignacio García Hamilton, que escribí un capítulo. Coche. Sí. Mi queridísimo amigo Coche. Y creo que va a estar también en la mesa ahí presentándolo López Murphy, que también creo que escribió otro capítulo, y amigos que lo conocimos a José Ignacio y que compartimos con él desde almuerzos hasta aventuras intelectuales, ¿no? Y bueno, cada uno escribió, son capítulos breves, cortitos, no sé, creo que 15, 20 capítulos de distintas personas, y lo vamos a presentar. Y al día siguiente voy a Catamarca. Sí. Bueno, yo ese libro lo quiero porque a José Ignacio, para mí, Coche, lo quise mucho. Lo leí mucho. Sí, un tipo muy querible. Y finalmente, vos sabés que hay una pequeña anécdota sobre el final de su vida. Él sobrellevaba un cáncer. Sí, que lo llevó con una dignidad durante 11 años, una cosa así. Y vos viste que los peronistas en general no van mucho a las sesiones del Congreso. No. Bueno, los caraduras lo acusaron de no ir, de ser un vago.
por no ir, porque él era diputado sí, en recuerdo. los últimos tiempos. Diputado por la Unión Cívica Radical. Iba a darse la quimioterapia. Los caraduras que no iban porque estaban haciendo politiquería barata por ahí, lo acusaban a García Hamilton de no ir a sabiendas de que el tipo iba a hacerse la quimioterapia. Ahora, vos sabés que... La bajeza moral, ¿no? Sí, era de una honestidad intelectual tan fenomenal, García Hamilton, que cuando escribió el libro del que yo más quiero, que es Cuyano Alborotador, por supuesto que era un hombre que investigaba primero, ¿no? Y investigaba en serio. Y hablando de Cuyano Alborotador, me dice, te voy a reconocer una cosa. Tu pariente, por Manuel Gálvez, ¿no?, que detestaba la figura de Sarmiento porque su pensamiento político estaba a años luz, o sea, admiraba a Rosas, no podía querer a Sarmiento. Me dice, es el más exacto en la biografía de Sarmiento, de todas las que he leído. Le digo, yo estoy seguro de eso porque Manolo era de una absoluta honestidad intelectual. O sea, vos podés contar, esto es una copa de agua, y decir, me gusta la copa, o decir, la copa es un asco. Pero sigue siendo una copa de agua, y Manolo te iba a decir que era una copa de agua. Por supuesto te iba a deslizar algo que no le gustaba de la copa en el tema Sarmiento. Pero me dijo que los testimonios más exactos habían sido los de... Así que corren por tus venas un poco de sangre nacionalista. Te puedo asegurar que nada, ni una gota. Uno no es responsable de sus parientes, y Manolo era un tipazo. Era un tipazo. O sea, de verdad le faltaba la aureola para ser santo. Era realmente un tipo fuera de serie, más allá de ser un gran escritor. Pensaba distinto, eso es otra cosa. Y tenía la única picardía que le pesqué en los años, tampoco fueron tantos, ¿no? Se murió cuando mi hijo Carlos era un bebé de meses. Yo debía de tener más o menos 16 años, una cosa así. Estaba volviendo de Suiza y iba mucho a lo de Manolo, que vivía entonces en Gallo, y en la esquina, un edificio viejo con unos pisos enormes, Gallo y Santa Fe. Tomaba toda la esquina, al lado, cruzando Santa Fe. Y bueno, yo me sentaba en el piso y él me hablaba de Rosas, por ejemplo, ¿no? Largas charlas. Un maravilloso profesor. Manolo era sordo total, ¿no? Usaba aparatito, con la pila en el bolsillo. Y yo iba mentalmente anotando, le voy a contestar esto a tal cosa, esto a tal cosa, esto a tal cosa. Y cuando terminaba de hablar, con una sonrisa beatífica y bondadosa que lo caracterizaba, se sacaba la cosa, lo ponía en el bolsillo y te miraba. O sea que vos le podías decir lo que se te cantara, que no te iba a escuchar, ¿no? Esa era la única picardía que le conocía a Manolo, que siempre me dejó con todo. Vea, quizá mi garganta está mal por todo lo que no le pude decir. Un día le pregunté cuál era su sueño de gobierno ideal y me dijo Felipe II. Bueno, o sea, ya está. No estaba tan mal. Bueno, no, pero como definición ya está. Nos vestimos de negro, hacemos el Escorial y nos persignamos. Pero compró el Bosco. También es cierto. También es cierto. Que no es poco. Que a pesar de que discutían a ver si era herético o no. Exactamente, porque le gustó. Extraordinario. No, es que te podés pasar horas. Yo tengo un marido que va al Prado a ver el Jardín de las Delicias. Nada más que es para pararse a decir cómo pudo pintar esto. Es absolutamente infinito, es un cuadro infinito. Sí, es que, bueno. Creo que no basta decir que el Bosco era el precursor del surrealismo. Eso me parece que lo jibarizaría. Lo minimizaría. El Bosco era, y por supuesto que encasillarlo también en un pintor católico, porque en el fondo era un pintor católico, un pintor religioso, también lo minimiza. O sea, es una cosa descomunal. Era de una creatividad en una época en que eso no existía. Basta decir que el infierno luce mucho más interesante
que el paraíso. Indiscutiblemente. En el Jardín de las Delicias, Bueno, ¿no? En el tríptico. Hay muchos escritores que sostienen lo mismo. Pero sobre todo por las compañías que vas a tener, ¿no? Que van a ser más interesantes. Sí, sí, me acuerdo yo que iba a lo de un escritor cuando era muy chico, que vivía en la calle Grangerie. ¿Sabes quién es? Sí. Y me decía, de esos 2 establecimientos, el que más me seduce es el infierno, sobre todo para el invierno. Era sábado, en santos lugares. Sí. Sí. Con esas, porque él también, como Borges, tenía algunas butats, ¿no? Así, tenía muchas butats. Me acuerdo que una vez... Lo que pasa es que era muy hiriente. Sí, bueno, por ejemplo, una vez me acuerdo que llego un domingo a la tarde. Yo tenía 18 años, o sea, estaba hablando en el año 78, y estaba Graciela Maturo y Eduardo Ascuy, que eran marido y mujer, sí. Y en un momento peronistas, sí. Y creo que Graciela Maturo vive todavía, Eduardo Ascuy me parece que no, y en un momento le dicen, bueno, ¿sabés que nuestra hija va a la Facultad de Filosofía? Contentos, y dice, qué bien, ¿no? Y bueno, por ahí consigue novio y se casa. Aparte, mal no le va a hacer. Era sí. Una especie de machismo que hoy no se toleraría ese. No, pero era machista. Era machista, sí. Y de golpe te decía cosas como, no entiendo a las mujeres de hoy que pueden estar batiendo una torta y discutir, textual, en un momento que yo salía de la cocina batiendo una torta, que él se instalaba acá para hablar por teléfono y que Matilde no se enterara, entre paréntesis, y pueden discutir el precio de la onza Troy. Pero lo recuerdo perfecto. Yo jamás he discutido el precio de la onza Troy, te aclaro. Es bastante ajeno. La onza Troy es con lo que se mide el oro, no el precio del oro. Eso lo estoy explicando para la gente que no tiene por qué saberlo, entre paréntesis. Era Matilde Kuminski-Richter era una mujer excepcional y todavía guardo sus cartitas. Tengo cartitas de Matilde. Sí, con esa letra chiquita. Bueno, también la letra de Ernesto era chiquitita, por favor, como pata de mosca. Una vez lo entrevisté a Abel Pose y le pregunté, Abel, usted es diplomático, dentro de todo le va a costar responder esta pregunta, pero es verdad que cuando usted estuvo en Venecia, de cónsul en Venecia, una vez sábado fue con Matilde y se alojó en el consulado con Matilde, y otra vez con la amante, con Nilda Sosa, y me dice, si no fuera diplomático casi se lo confirmaría, me dijo Abel Pose. Y después, claro, hay una anécdota muy dura porque aparentemente todo Buenos Aires sabía que el amante de Sábato era Nilda Sosa. Un tiempo. Sí, bueno, se murió muy joven Nilda. Bueno, tenía un cáncer de mama, etcétera. Y ¿no? Claro, parece que cuando estaba ya muy enferma pedía por favor que Ernesto la vaya a ver y casi no iba, casi no iba. Son esas cosas duras, ¿no? Nilda estaba en Mar del Plata. No fue. Yo he escuchado conversaciones acá diciéndole no permitas que te saquen la mama, etcétera. Una escritora completamente olvidada, ¿no? Sí, porque sí. Escribió algunos libros, pero tenía algunas cosas también bastante. ¿Quién se acuerda hoy, no? Dentro de la locura que envolvía a Ernesto, que la alargaba escribiendo, entendámonos, porque no era loco, pero Nilda tuvo actos de locura de esos que vos decís, no pueden ser, ¿no? Acá hay algo que no funciona. Y bueno, si lees Vivir en Venecia de claro. Abel. Sí. Bueno, él en un momento, Abel, dice que Ernesto estaba enojado con Abel después de la muerte del hijo de Iván, sí. Claro, bueno, en un momento Abel lo que dice respecto de la muerte del hijo, me lo dijo a mí alguna vez, es que él cree que lo que influyó es que salir de un lugar como Venecia, que era como idílico, claro, y en donde todo era perfecto, el colegio de las monjas, y ir a vivir a París año 82, justo en el momento de la muerte de la guerra de las Malvinas.
que eso, digamos, cambiar de un lugar como de juguete a un lugar, a una ciudad normal, y en medio de ese fenómeno, eso fue lo que influyó. Ahora, en esas cosas influyen tantas otras cosas. Creo que hay muchas más cosas. De todos modos, salir de un colegio privado, religioso, con monjas, dirigido por monjas, que lo deben de haber, con esos rulos rubios de Iván. Iván era lindísimo, un chico realmente lindo, muy parecido a Sabine, a su mamá, y ir a parar al Liceo Louis le Grand en París, un liceo, es decir, el secundario francés es muy difícil, te lo dice alguien que lo hizo, es muy difícil. La facultad después es como, mirá qué tranquilidad, ya. Es decir, recibirte de Bayeux, la primera parte y la segunda parte, realmente es un esfuerzo. Y a este chico lo sacan de un mundo tranquilo y lo meten en un liceo público, como Louis le Grand, competitivo, porque los liceos franceses son terriblemente competitivos. O sea, no solamente competís con la nota, te ponen quién salió primero, segundo, tercero, existe el bendito tableau d'honneur, el cuadro de honor, si estás o no estás, es muy complicado. Tenés que tener, se clasifica hasta 20, 10 es promedio, tenés que tener 10 en todas las materias a mitad de año, pasar los exámenes de todas las materias a mitad de año, volver a tener por lo menos 10 en todas las materias la segunda mitad del año y volver a pasar todos los exámenes. Porque si en la primera parte del año hay una materia donde no tenés 10, lo perdiste, ya está, fue. Entonces, es una cosa permanente de estar así en tensión. Supongo que eso debe ser un shock. Cambiar de primaria a secundario ya es un shock para cualquier chico, porque cambias de una maestra, 2, a tener muchos profesores, a tener una clase que se repite de lunes a lunes o de miércoles a miércoles. Es un cambio. Todo eso puede haber influenciado. El hecho de un idioma distinto también puede haber influenciado. Los adolescentes son complicados, sí, en todas partes del mundo. Y ser hijo de Abel no debe ser fácil. Ser hijo de Sabine no debe ser fácil. Más fácil ser hijo de Sabine que de Abel. Todo eso junto, sumalo, y bueno, el final es terrible. Pero deben haber influenciado muchas cosas que ni Abel ni Sabine saben, que solamente el chico sabría. Y además los adolescentes, yo creo que tienen una noción de muerte muy romántica. Les es muy ajena. Es casi como un juego, ¿no? Esto que vos decías también, o sea, me mato y vuelvo. Esto que vos decías también de que probablemente no lo sepan, el psicoanálisis, Freud te diría que hay que saber todo y que eso sana. Yo tengo mis dudas. A veces por ahí me parece que no terminar de comprender algunos sucesos de la vida de uno, por ahí a uno lo ayudan a vivir. Pero bueno, es una conjetura, no lo tengo yo sigo claro. Preguntándome cómo se puede vivir después de la muerte de un hijo. Claro. Después de un suicidio ya me supera directamente. Pero tengo demasiados amigos que han pasado por eso. Y uno se pregunta cómo. Sí, es que es algo tan antinatural, la muerte de un hijo, de un nieto. Bueno, ¿no? Son cosas que... Como tratamos de olvidar que somos una especie muy soberbia, pero una especie. Y el primer mandato de cualquier especie, de las amebas en más, es la supervivencia. Por eso ni los hijos ni los nietos se tienen que morir antes. Sí, pues fíjate, yo el otro día creo que te lo decía por teléfono, ¿no? Este año... se murió mi padre y se murió un gran amigo que era que fue diputado, después fue director de del Banco Ciudad y después presidente de la fundación, que fue Mario Morando, ¿no? Y yo con Mario, éramos íntimos amigos y nos conocimos a los 17 años, cuando él vino de Mar del Plata. La muerte de mi padre hasta cierto punto me parecía normal. La muerte de Mario me acompaña todos los días y me resulta un escándalo
porque yo lo sentía que era de mi misma edad, teníamos como la misma, entonces me parece escandaloso lo que debe ser la muerte de un hijo, porque digamos, lo escandaloso es la alteración del orden natural. Claro. Del orden natural, porque insisto, somos una especie y el mandato de la especie es la supervivencia, y si se mueren los jóvenes no hay supervivencia. Es así de simple. Por eso es tan antinatural que se muera un hijo. A mí la sola idea me vuelve loca, así que no, dejémoslo. Abel creo que lo ha conseguido sacarlo recién después de escribir el libro. Y mira que han pasado años. La última vez que lo vi almorzando en la parrilla Peña, sí, ahí en la calle Rodríguez Peña. Sí. Bueno, sí, él vive a la estuvimos vuelta. Charlando ahí. Él vive a la vuelta. Hará 3-4 meses. Yo estuve hablando con él sobre la muerte de María Julia y al día siguiente sacó un aviso en La Nación hablando del coraje de María Julia. Personaje. Abel es un personaje. A propósito esto de María Julia que decís, me parecería interesante sacar más allá del tema de la muerte en sí de María Julia. María Julia fue un poco un emblema de los años 90. Y tenés que poner, como ponen todos los periodistas, un ícono del menemismo. Bueno, pero me parece fue bastante más que eso. Aquí tu coequiper, ¿no? Sí. Intermitente coequiper, sí, Julio Bárbaro. Sí. Varias veces él dice que no la o decía, reivindicaba mucho más al kirchnerismo que al menemismo, ¿no? Sí. Y visto en perspectiva, yo no tengo ninguna duda de que el menemismo dejó aportes superiores al kirchnerismo, sin ninguna duda. Tenés que tener en cuenta que él trabajó menos tiempo con el trabajó con los dos, pero sí. Trabajó menos tiempo como secretario de Cultura del menemismo que lo que trabajó los 4 años completos con el kirchnerismo, siendo cabeza del CONFER. Yo creo que por lo menos haber terminado con la inflación con la cual había empezado el peronismo. El peronismo había empezado con la inflación en los años 50 y Menem termina con la inflación. No, yo recuerdo el día que la primera vez que hubo 0% de inflación, Cavallo, ministro de Economía, yo producía La Tapa, era un programa muy divertido. Eran todos los chicos que hoy son grandes periodistas, que entonces no conocía a nadie. Yo lo producía. Manejar 2 egos, muy difícil. Y Esloto Viazda, que hacía la parte económica, que era antimenemista, anticabalista, etcétera, no lo podía creer, decía, pero ¿entienden lo que es 0% de inflación? Estamos claro. En la Argentina, 0% de inflación. Estaba totalmente deslumbrado de que hubiéramos llegado al 0% de inflación. Ahora, más allá de ese logro, que sin duda es un logro extraordinario, ¿no? El logro que me parece más notable del gobierno de Menem es haber terminado con el nacionalismo, o haber, digamos, dado vuelta a la hoja, al menos con el nacionalismo, como mínimo en 2 aspectos. Digamos, uno, el económico, claramente, digamos, cierta apertura, etcétera. Y después, desde el punto de vista cultural, no nos olvidemos que, digamos, si bien Alfonsín había hecho mucho por el tema, digamos, por frenar a los militares, etcétera, sí. Menem saca el servicio militar, pero no solo saca el servicio militar, sino que verdaderamente con Menem termina la posibilidad de que haya golpes de Estado. No termina con Alfonsín, porque con Alfonsín tiene que ceder al punto final a la obediencia de vida para que no le hicieran un golpe de Estado. Entonces verdaderamente lo termina cuando Menem reprime a sangre y fuego y mata a 30 personas en un intento de asonada. El 3 de diciembre. Bueno, ahí es donde verdaderamente... Entonces,
el aporte de Menem en contra del nacionalismo me parece enorme. Es que eso es un adelanto en el tiempo. Sí. Eso es un adelanto en el tiempo. Sí. Y terminar con el partido militar es algo para Claro, eso de lo que hablaba Ruquier, etcétera. Sí. Ahora, es verdad, todo el tema de la corrupción no lo podemos negar, estaba ahí, bueno. Y digamos, lamentable, es muy difícil asumirlo como un gobierno liberal que nos guste, un gobierno, digamos, que tenía corrupción. Y es verdad también que había ciertas variables de la economía, como el gasto público, sobre todo después de que se fue Cavallo, y dejar el tipo de cambio fijo, que no son estrictamente liberales y que terminaron arruinando ni el plan. Estrictamente no, directamente no lo son. Lo recuerdo en una comida chica al Sogaray, a Álvaro, diciéndole a Cavallo, estaba Menem, era una comida muy muy chiquita, y Cavallo, que lo detestaba, Alzogaray, que detestaba a Cavallo, le dijo, está bien, nos subimos al Tigre, ahora explíqueme cómo nos bajamos. Y nos bajamos muy mal, ¿no? Claro. Eso es evidente. Quizá en el 94... No le dejaron hacer la canasta de monedas, claro, ahí es donde... No, si en el 94 Cavallo se hubiera subido a la ola del tequila... Sí. ¿Te acordás cuando México devalúa? Bueno, y se pasó por el mundo diciendo la Argentina no es México, la Argentina no es México. Justamente en el año 94, exactamente en el año 94, yo escribí con Mario Morando el libro Economía y Orden Jurídico, en donde alertábamos sobre la desviación que podía sufrir el plan de Menem, y decíamos, si todo el dinero que viene de las privatizaciones, en lugar de canalizarse para infraestructura, para poder hacer al país competitivo, se canaliza exclusivamente para las elecciones del 95, entonces estamos sonados. Y fue lo que pasó. Y sí, y además, o sea, ese libro fue premonitorio. Y además entró la muerte del hijo de Menem. Del hijo. Y hay un Menem antes y un Menem después. Porque el primer gobierno para mí fue un gran gobierno. El segundo gobierno ya tuvo visos muy peronistas y en este sentido un peronismo que no me gusta nada. Ahora, contra eso, ¿qué nos dejó el kirchnerismo? No, porque además... No dejó nada. No, pero nada. Además cuando hablamos de corrupción, y esto toma una frase del turco Asís, el menemismo rateros de colectivo al lado del kirchnerismo. O sea, hubo corrupción, pero el kirchnerismo asoló el país como un ejército de ocupación. Vino y se llevó todo. Claro, tratar de encontrar algo positivo en el kirchnerismo es como tratar de encontrarlo en el nazismo. Bueno, decíselo a mi ausente coequiper eso, que sigue defendiendo y dice que lo rescatable es la figura de Perón. Y entonces yo empiezo a recordar videos donde lo ves a Perón diciendo, nos ha ido mal con la administración pública, hay que exigir que todo empleado público se afilie al peronismo. Que venga a decirle ahora... Mamá me ama, Evita me ama, Perón me cuida. Que venga Perón a decirle ahora a la gente, ¿quién ha visto un dólar? No, creo que no debe haber un solo argentino que no haya visto un dólar, sí. ¿No? Ahora, vos sabés que a mí me sucedió una cosa curiosísima. Yo pagué en Nueva York un hotel con pesos argentinos. Pagué con pesos argentinos, me los aceptaron. Porque para mí el peso, desde que tengo más o menos uso de razón y he tenido un peso en la mano, siempre ha sido una moneda pijama para usar dentro de casa. Imposible usarla afuera, ¿no? Yo pagué con pesos argentinos y era el año 94. Mirá vos. En el año 94 en New York, sí. y un hotel paquete, para mal de colmos, era un hotel paquete. Yo estaba trabajando para el Vida, claro, debidamente, o sea que no era un hotel de mi elección. Estaba encantada con el hotel, pero yo no lo hubiera elegido porque no lo hubiera podido pagar. Pero pagué con pesos y me los aceptaron como la cosa más normal del mundo. Los hoteles de Nueva York son una de las placeres de la vida. Sí, bueno, los grandes hoteles de Nueva York. Sí, en particular. Los grandes y también algunos, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a uno que está en el Soho, que es el Soho Grand. Sí, un muy lindo hotel, pero sí. Por ejemplo, una vez dije, no, me voy a dar un gusto y voy a ir al Carlyle, donde toca Woody Allen, sí. Y que aparte tiene toda una cosa mítica, ¿no?
Y tuve, digamos, un doble filo de buena suerte y mala suerte. El Carlyle está en el Upper East Side, ¿no? Y justo tocó el Sandy, el huracán ese, Sandy. Bueno, lo bueno es que el Sandy entró del lado de New Jersey, es decir, que arrasó toda la parte del lado del Hudson, sí, claro. Es decir, no del lado lado del río. Claro, no del lado del Upper East Side, sino del otro lado y del lado de abajo, Battery Park, Wall Street, toda esa parte. Con lo lindo que es el Battery Park. Y es decir, que la zona donde estábamos nosotros no resultó afectada en absoluto, salvo el viento que era terrible y que estaba todo cerrado, etcétera. Lo malo es que el hotel era caro y hubo durante 3-4 días no se podía salir y yo ya tenía el pasaje y me tuve que quedar 3-4 días más pagando el Carlyle. Eso te pasa por ir a hoteles caros cuando no te los paga otro. ¿Ya hay un corte? No, hablar con Marcelo es. Volvemos enseguida. Usted sabe que los cortes son mínimos. Ya estamos de vuelta, seguimos hablando de Sábato. No, con los chicos era muy amoroso, te voy a decir, porque con mi Carlos es el chino, siendo chiquito, en el colegio, bueno, no sé, decía, no, porque vino a mi casa fulano, venía mucha gente. Entonces un día le empezaron a tomar el pelo y le dijeron, bueno, y Mozart no vino, y no vino Picasso, cosas por el estilo. Yo se lo conté a Ernesto, charla tonta, así, tomando un café, y me dice, bueno, pero con Sábato no se lo van a hacer. Entonces agarró una postal y se le escribió. Y después dijo, no, postal no, le tiene que ser una foto y además en sobre y se la mandó por correo. Y le mandó un sobre, me mandó por correo, el señor Carlos Francisco Kikuchi, por correo, y adentro había una foto de Ernesto con una larga dedicatoria a lo bien que lo había pasado, jugando con él en tal cosa, leyendo tal libro, para que Carlos pudiera mostrarlo en el colegio, de que sí, él conocía a Sábato y Sábato estaba en su casa. Nunca más lo jorobaron. Bueno, tenía ese tipo de cosas, que era como muy querible. Sí, un personaje. Vos sabés que otra de las personas que murió este año, que yo quiero muchísimo, ¿no? Quería muchísimo, es María Esther Vázquez. Personaje fascinante. Sí. La conocí muy poco. Yo la conocí muchísimo, viajamos mucho juntos, anduvimos por todos lados, compartimos el directorio de la Fundación Victorio Campo y ella, digamos, escribió la contratapa de Mancha Venenosa, la primera novela que publiqué yo, y me decía, hay solamente 2 géneros de personas que yo no tuteo: a la servidumbre y a Sábato. Porque, dice, después tuteo a todos. No podía tutear a la mucama, decía, no, a la mucama yo nunca tuteé a una mucama, y a Sábato, porque decía, no sé, era un tipo de relación que yo había tenido con Sábato que era que me impedía totalmente el tuteo. Claro, yo nunca lo hubiera podido tutear. Mira, yo tuteo hasta un presidente, pero nunca hubiera podido tutear a Borges. ¿A Borges? No. A Borges no. Ernesto sí, pero Ernesto formaba parte de mi vida. Pero yo lo conocí a Borges muy poco, pero no lo tuteé. No lo tuteé. Yo lo conocí no demasiado. O sea, vamos a aclarar, Ernesto formaba parte de mi casa. Yo nací con Ernesto, o sea, estaba Ernesto ahí. Pero a Borges lo conocí ya casada,
yo me casé con un agregado cultural en ese momento, así que estaban todos ahí. Y además la casa de mis padres era una casa bastante especial. Entraban todos. Y siempre fue una relación como distante con Borges. Borges me impresionaba. Yo encuentro que Ernesto fue un gran escritor, no con Avedón, hasta Héroes y tumbas. Avedón no me gustó. Pero Borges es infinito. Sí, Borges es como infinito. el Bosco, como el Jardín de las Delicias. Vos sabés que no sé exactamente el programa cuándo sale exactamente. El sábado. Sí, pero voy a dar una conferencia en Costa Rica sobre Borges. Donde está de embajador nuestro amigo Mariano Causi. Sí. Y de cónsul Éxtasis. Chiquito Arnold. Éxtasis Forte. Todos se acuerdan de la caja de seguridad, el que fue vicegobernador de Néstor. Y que habla peste de Néstor. Bueno, entonces estaba preparando un poco esa conferencia y estaba pensando sobre esta comparación que hoy nadie la hace, ¿no?, entre Borges y Sábato, porque evidentemente Borges le ganó sí, sin duda, lo que en los años 70, digamos, era una disputa, era una discusión, estaba en discusión, sí, bueno. ¿Quién era Borges, Sábato o Cortázar? Sí. Hoy en día nadie lo discute, hoy Borges es el escritor infinito, el canon. Borges es internacional, sí, además. Hasta tipos como David Viñas, que se la pasaban criticando a Borges, terminaron dando el brazo a torcer, ¿no? Criticones consuetudinarios como César Aira critican a todos, pero a Borges no. Pero es que no tenés por dónde agarrarlo. Claro. Borges cuando lo lees, bueno, olvídate de la persona. Entonces justamente estaba pensando en eso, ¿no? Las críticas que atléticamente había logrado eludir Borges. Y quizá la crítica más dura que le hacían era que no era suficientemente argentino y no era suficientemente comprometido. Esas eran quizá las críticas que se le hacían. Y entonces empecé a pensar sobre esto. Y claro, si uno lo pensaba en términos de los libros que él publica cuando vuelve a Buenos Aires, él vuelve aproximadamente en los años 20, en 1920, vuelve de su estadía. Bueno, había estado con el padre, había tenido un problema en la vista, entonces va a Europa, justo los agarra la guerra, la Primera Guerra Mundial, entonces se quedan en Suiza y después en España. Y vuelve en los años 20. Para el año 26-27 Borges ya había escrito, Borges nació en el 99, aunque él se rebajaba la edad en esa época y decía que había nacido en el 1900 porque quería ser un modernista, quería ser un escritor moderno, y esa rebaja él creía que al pasarlo al presunto siglo XX, que en realidad tampoco lo era, porque el siglo XX nació en 1901, pero el hecho de decir 1900 lo hacía sentir. Entonces, ya había escrito 4 libros cuando tenía 26 años. Los 2 primeros de poesía, Fervor de Buenos Aires y Luna de Enfrente, y 2 libros de ensayos. Y si uno los ve, efectivamente parecen libros influidos por el ultraísmo, que era lo que él había bebido un poco en España, y parecía libros que tenían como cierta pretensión universalista, y después esto, digamos, son la primera etapa de Borges, ¿no? Ahora, después, cuando después viene la etapa central de Borges. La etapa central de Borges es cuando él es empleado en la Biblioteca Miguel Cané, que es básicamente entre el año 30 y el año 50. Después, digamos, en los años 50 lo pasan inspector de gallinas, los peronistas, y en el año 55 asume la Biblioteca Nacional. En esa época es cuando escribe la Lefi Ficciones, y es la etapa central de Borges. Y en esa etapa es interesante esto, en esa etapa central de Borges le seguían haciendo la crítica de que era poco argentino y que no tocaba los temas centrales. Que alguien que escribió Fervor de Buenos Aires. Ahora, lo interesante,
y en esto quizá es en lo que Borges le termina ganando la partida a los otros grandes escritores como Sábato Cortázar, que con el tiempo los estudiosos descubren que efectivamente era falso eso. Cuando, por ejemplo, Mazzotta, estudioso de Roberto Arlt, dice en un libro gran escritor, que Borges no había leído a Roberto Arlt. Bueno, y Borges nunca lo desmiente eso. Muchos años después, Ricardo Piglia, estudiando la obra de Borges, encuentra un cuento que se llama El Indigno. Sí. El Indigno es la resignificación del Juguete Rabioso. Exactamente. En el Juguete Rabioso, el famoso Astier, que era el personaje que es seducido por un tipo que trabajaba en la feria de flores, para hacer un asalto en la casa donde trabajaba la mujer del carrero Finalmente Astier termina denunciándolo ante el ingeniero Vitri, que era el que iban a asaltar. Muchos años después Borges escribe este cuento, y en el cuento de Borges aparece un tipo que es un vendedor de libros, un librero, judío, Fixbein, y aparece un personaje que lo seduce para asaltar la hilandería donde trabajaba la hermana. E igual que en la obra de Arlt, en El Juguete Rabioso, en Borges va y lo denuncia a la policía. La conciencia. Algunas, sí, más que eso. ¿Sabes qué? Verdaderamente, los dos personajes lo que querían, el de Arlt en las primeras décadas del siglo XX, cuando nacía la clase media, y Fitchbein, el judío de Borges, que era medio intelectualote, porque los dos lo que querían era ascender de clase. Los dos querían, digamos, consolidarse en la clase media y no lumpenizarse. Fíjate qué impresionante que esto se descubre en el cuento de Borges como una citación de Arlt muchos años después de que Borges escribiera ese... Es que nunca lo hubiera asociado. Bueno, ese en realidad es un cuento de Borges de los años 70, ¿no? Sí, sí. O sea, mucho después, porque está en el Pero informe. igual, yo debería haberlo asociado. Y otro caso, el caso de cómo resuelve Borges la lucha en la vuelta del Martín Fierro. En el Martín Fierro aparece un personaje que, el negro, famoso negro, que en la ida es muerto, es asesinado por Martín Fierro. En la vuelta, el hermano del negro aparece y tienen que resolver la cuestión, tienen que ver cómo resolvían esa venganza. Y en José Hernández eso se resuelve mediante una payada. Más vaca será tu madre. Bueno, en Borges hay un cuento anterior, ya es de los años 50, en donde se produce la misma situación. Y el personaje vuelve para vengar, si mal no me acuerdo se llama no me acuerdo ahora del título, me parece que es El Fin, pero no estoy seguro. Bueno, en el cuento de Borges, cuando el personaje vuelve, no lo resuelve con una payada. En este caso, curiosamente, el Martín Fierro, después denostado en el año 73 por Borges, cuando dice si el Facundo fuera nuestro libro canónico y no el Martín Fierro, otra sería nuestra historia, enardecido porque tenía que pedir la jubilación en la Biblioteca Nacional en el año 73. Es cierto. Bueno, pero fíjate lo siguiente. En el caso de Hernández y del Martín Fierro se resuelve con una payada. En el caso de Borges vuelve el personaje para vengar al anterior y lo resuelve, lo arde a balazos, lo mata. Es decir, el civilizado Borges, en realidad, cuando se enoja,
es menos civilizado que Hernández. Y yo tengo mis dudas sobre lo que decía Borges, y vos homologás, respecto de que el Facundo sea más civilizado que el Martín Fierro y que esa dicotomía civilización y barbarie sea tan clara. ¿Por qué? Porque en realidad me parece a mí que en el caso del Martín Fierro, efectivamente hay una defensa de la de la barbarie, de la ilegalización. Claramente el sargento Cruz se pasa, que es un oficial del Estado, se pasa del lado de la ilegalidad, se lumpeniza, va hacia un gaucho matrero. Ahora, en el otro lado, en el lado del Facundo, que supuestamente está a favor de la civilización, Facundo no inaugura la grieta. Es decir, con esa civilización y barbarie, efectivamente quiere sacar de la cancha, quiere reemplazar, digamos, al indio por el gaucho, y en algún sentido tiene razón, porque, digamos, el gaucho, el inmigrante, va a tener otra impronta. Pero quienes nos llevan a patadas al paraíso, yo siempre desconfío. El problema es que en el caso del kirchnerismo agarró lo peor de los dos. Porque agarró el auspicio de la barbarie del Martín Fierro y la grieta del Facundo. Es decir, que combinó lo peor de las dos cosas. Mira, yo no sé si combinó lo peor de las dos cosas, pero que fue lo peor que nos ha sucedido, no me cabe la menor duda. Y en cuanto al Facundo, hay que insistir en que, porque la gente dice Facundo, civilización o barbarie, no es o, es y. En la Argentina convive la civilización con la barbarie. Tenemos largos ataques de barbarie y cortos periodos de civilización. Bueno, ahora esperemos que sean largos. Esperemos, ¿no?, que ahora sean largos, que me alumbren los ángeles del cielo, ya me vuelvo al Martín Fierro. Yo creo que va a ser largo. Ahora, sí, porque en todo el programa casi no hablamos de política actual, ¿no? Yo creo que va a ser largo. Pero vos sabés que yo no sé, yo creo de verdad que Macri no se va a presentar a una reelección. Creo que Macri pretende ser un gobierno de transición. Y yo rezo porque si es un gobierno de transición, sea Adolfo Suárez y no Kerensky. Porque siempre te queda la duda. Nosotros ahora hemos estado haciendo más populismo que el kirchnerismo para ganar las elecciones del 22 de octubre, para poder dejar de hacer populismo. Es como una paradoja. No, lo que pasa es que, realidad. ¿Sabes qué me parece? Lo interesante es que Cambiemos se presentó ante la sociedad, cuando nace, como un dispositivo para sacarnos de encima el populismo. En eso efectivamente tuvo una extraordinaria eficacia. Sí, pero ahora, una vez que está en el gobierno, me parece a mí que no fue solo sacarnos de encima al populismo, porque lenta pero inflexiblemente comenzó con ciertas obras de infraestructura que están cambiando el país. Muchas. Y culturalmente me parece que ha habido un cambio enorme, que es esa idea de el consumo desenfrenado que había impuesto el kirchnerismo, está rotando a partir de pequeñas cuestiones casi imperceptibles, pero que la gente ha comenzado como a tomarlas en cuenta. Este fenómeno de los créditos UBA es un fenómeno impresionante, porque hoy uno ve que un chico de 20 y pico, 30 años, está pensando en comprarse una propiedad, con dos diferencias respecto de los créditos hipotecarios que nacían en la época de Menem, que había cualquier cantidad y me parecía muy bien que los hubiera, pero dos diferencias enormes. Una, que son en pesos. En la época de Menem los créditos eran en dólares. Y dos, que son a 30 años. En la época de Menem los créditos eran a muy corto plazo, a 3 años, a 4 años, a 5 años, a 6 a lo sumo. Y tercero incluso, en la época de Menem, ya esto es más coyuntural, pero en la época de Menem los créditos que se daban eran del 15-16% en dólares anual. Ahora son créditos, el crédito UBA es un crédito sobre la base de la inflación y un poquitito más, digamos una tasa... No solamente eso, sino que tienen la opción los chicos de irse a vivir a un departamento de 34 metros. Están construyendo departamentos chicos
con la cocina abierta sobre un living comedor, un dormitorio que te entra en 34 metros. El éxito de estos créditos lo prueba el mercado. En pocos meses subió 10% la propiedad, para bien y para mal, porque también, parece, el Aquiles y la tortuga. Pero de todos modos, los chicos tienen la posibilidad de comprar algo. Y como hay tantos chicos que quieren irse a vivir solos, que no piensan ni siquiera vivir en pareja, y hasta esto da para una pareja sin problemas. Ya si tenés un chico se te complica la historia. Pero la idea del constructor de hacer departamentos chicos en metros cuadrados y que se puedan comprar a 30 años es absolutamente extraordinaria. Es para extraordinario. La Argentina. Y la idea que había durante el kirchnerismo era exactamente la contraria. Gente que tenía más capacidad de ahorro todavía, gastaba todo lo que le entraba porque no sabía ni siquiera en qué invertirlo. Y además nos vino bien la volada internacional, que en la época de Menem no fue buena. Claro, ahí los intereses eran muy altos internacionalmente, claro. Como en la época de Alfonsín también. Claro. Sí, que nosotros tuvimos mal viento internacional hasta mediados de Duhalde, porque no es cierto que heredó un infierno Kirchner. Estábamos saliendo del infierno con Duhalde. Sí. Eso desde Primero, luego. El golpe terrible de la devaluación de Remeslenikov, que en un día todo lo que vos tenías costaba 3 veces menos y todo lo que comprabas te costaba 3 veces más, fue un shock, ¿no? Pasar del 1 a 3. Luego claro, Labaña le deja el camino obviamente había que libre. hacerlo. Labaña hizo equilibrio, es un buen equilibrista, y cuando Duhalde se va, la situación ya está saliendo, llegando, habíamos caído al 5.º sótano, ya estaba llegando al piso. Ahora, lo que sí me parece que después de las elecciones está como pendiente y que esos son, digamos, las reformas estructurales que se van a necesitar verdaderamente, es primero transformar el país en un país competitivo a nivel mundial, es decir, aumentar las exportaciones, bajar los impuestos. Bueno, por supuesto, reforma tributaria. Es que justamente para poder ser competitivo a nivel mundial y no tener que devaluar tanto, entonces tenés que bajar los costos. Entonces, bajás los costos, tenés que bajar los costos impositivos, los costos laborables, los costos portuarios. Los portuarios se bajaron en un mes, en el mes de marzo. O sea, el Caballo Suárez, el dueño de los puertos argentinos, lo metieron en cana gracias a Gladys González, que hizo un trabajo excepcional. En el mes de febrero, en el mes de marzo habían bajado el 40% los gastos portuarios. 40% en un mes. Esa es otra cosa que en la época de Menem se había bajado ya, cuando se hacen las terminales portuarias. Porque las terminales portuarias cambian muchísimo. Los puertos los hizo, los puertos a lo largo del Paraná para sacar la soja, los hizo Menem. Vamos a recordar eso. O devaluás mucho, lo cual en gran medida se te va a inflación, o le bajás los costos a los exportadores. Hay una forma también, sin devaluar, de mejorarle el tipo de cambio al exportador, que es dándole reintegros impositivos, es decir, devolviéndole todos los impuestos internos. En vez de retenciones. O incluso dándole reembolsos, que el reembolso es una especie de retención al revés. Bueno, empezá bajando las retenciones, que empezaron a hacerlo. Quedan las retenciones a la soja, que todavía no vinieron, que van a venir. Tenemos muy mal aspectado el campo abajo del agua. Claro. Ahora, el problema de todo esto es que afecta el gasto público. Y justamente la otra cuestión que hay que lograr es bajar el gasto público. Entonces, ¿cómo al mismo tiempo mejorar la competitividad exterior y al mismo tiempo sin afectar la sustentabilidad fiscal? Es decir, ese es el gran desafío, me parece, después de las elecciones. Pero nos deben, de verdad, para cambiar al país, que hay que darlo vuelta como un guante, la reforma tributaria y la reforma laboral es imprescindible. Sí. Y terminar con la corrupción, con lo cual ya la reforma laboral va a bajar. Vos sabés que ahí tengo, en el tema de la reforma laboral, tengo algunas leves matices con el presidente, con Macri. Yo no estoy totalmente de acuerdo en alguna de las cosas que se han dicho, porque creo que el problema fundamental de las leyes laborales no es que haya una mafia, como dijo Macri. Ahí el problema está
en que en la época de Menem sacaron 3 leyes para combatir el trabajo en negro. Y esas 3 leyes lo que tienen son multas para justamente combatir el trabajo en negro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los combatimos o no lo combatimos el trabajo en negro? Si lo combatimos con esas leyes y con esas multas, las indemnizaciones se van inevitablemente a números astronómicos. Si sacamos esas 3 leyes, que es la 24013, la 25323 y la 25345, si las sacamos, ¿no aumenta el trabajo en negro o en todo caso se da una señal a favor de que se puede mantener el trabajo en negro? ¿Se sacan esas leyes y se reemplazan por otra cosa? Bueno, pero digamos, acá me parece que hay que ser sincero, porque si no estamos en una retórica vacía. El problema no es que haya mafias. Es verdad, él dice, bueno, hay una cantidad de sí, hay una cantidad de estudios que hacen juicios laborales, etcétera. Pero esos juicios laborales lo único que hacen es aplicar las leyes que existen y que no se han derogado. Bueno, lo primero que tenés que hacer es derogar el 50% de las leyes, que muchas de ellas se contraponen, porque nosotros fabricamos leyes como chorizos y que no se cumplen. Por otro lado, no caer en ciertos errores, porque durante el gobierno de Macri, digamos, y acá quiero ser justo en el sentido de que así como lo defendemos en las enormes reformas que está haciendo, desde el Metrobús de La Matanza hasta las tuneladoras, etcétera, también tenemos que decir lo que está mal. La ley que sacaron para frenar los juicios por accidentes de trabajo es una ley muy mala. Es una ley que obliga a los trabajadores a caer en una jurisdicción no judicial, administrativa, que depende exclusivamente de las ART. Es decir, que deja en manos de quienes tienen que pagar la decisión de cuánto tienen que pagar y veda la posibilidad de hacer juicios. Por supuesto, finalmente, en este momento hay ya 3 fallos que le han declarado inconstitucional esa ley de este gobierno, porque, digamos, sustrae juicios que tienen que ir al Poder Judicial y los pone en manos de tribunales administrativos. Y ahí lo tenés a Cabrera, el 2 de septiembre, que fue el Día de la Industria, pidiéndole a las provincias que por favor se afilien todas a las ART para terminar con los juicios laborales. Y de verdad la RT la maneja el que paga, lo que paga. Por lo tanto lo voy a manejar de una manera particular. Entonces, ahí me parece que hay como matices, ¿no? Por supuesto que hay que, digamos, por supuesto que ahí lo que juega y la gran reforma, me parece que más que laboral es sindical. Sin lugar a dudas, una reforma gremial. Primero, ponerle un límite. Esta gente se instala, se pegan con epoxis a los sillones. ¿Cuántos años? ¿Cuántos vienen desde el 83? Sí. La mayoría. Sí. La mayoría. Y hasta que se mueran. Es decir, algunos lo harán bien, otros lo harán mal. Todos son ricos, nos estamos yendo, menos nosotros, todos son ricos. Sí, nos deben un cambio en ese sentido. Pero primero tienen que ganar las elecciones, eso es evidente. Sin eso no hay caso. Nos fuimos. ¿Ya? Sí, ya. Una tristeza. Bueno, yo quiero que usted pase el mejor sábado posible. Recuerde que eso de las 5 de la tarde lo va a tener subido, gracias a Daniel Villarroel, en YouTube. Pone YouTube La Dama y el Bárbaro y va a poder ver el programa, que además, si se lo perdió y lo quiere escuchar, se repite los jueves de 22 a 23. El ausente, o sea, Julio Bárbaro, que esperemos en algún momento deje de andar politiqueando, si se quiere comunicar con él, conceptojulio@gmail.com, si se quiere comunicar conmigo, conceptomalu@gmail.com, y ya se lo dije, buen sábado, mejor domingo, de ser posible. Gracias, Marcelo Joffre. Chau, tenerte gracias. Siempre es un placer y nos vemos la semana que viene. Chao.